Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a este tercer capítulo de Entendiendo la artritis reumatoide. Hoy vamos a hablar sobre los tratamientos disponibles hoy en día. Si tú o alguien que conoces está lidiando con esta enfermedad, es importante entender las opciones de tratamiento disponibles para manejar los síntomas y mejorar sobre todo la calidad de vida. Vamos a explorar los diferentes tipos de tratamientos, cómo funcionan y qué esperar de ellos. ¿Empezamos? El tratamiento de la artritis reumatoide tiene varios objetivos principales. Estos incluyen reducir la inflamación y el dolor, detener o ralentizar el daño articular, mejorar la función física y sobre todo mejorar la calidad de vida del paciente. Lograr estos objetivos requiere una combinación de medicamentos, terapias físicas y sobre todo cambios en el estilo de vida. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroides son uno de los principales tipos de medicamentos que se utilizan para tratar la artritis reumatoide. Estos medicamentos ayudan a reducir el dolor y la inflamación. Algunos ejemplos comunes incluyen el ibuprofeno, el naproxeno o el enantium. Aunque parece que el más indicado para la artritis reumatoide es el naproxeno, es peor para el estómago que el ibuprofeno. El enantium, sin embargo, es más rápido en hacer efecto, aunque su duración es menos prolongada. Así que, como siempre, te recomiendo que consultes con tu médico para saber cuál utilizar en cada caso. Los corticoides, como la prednisona, son medicamentos potentes que reducen la inflamación rápidamente. Se utilizan generalmente para el control a corto plazo de los brotes severos de la enfermedad. Sin embargo, debido a sus efectos secundarios, no se recomiendan para el uso prolongado, especialmente los orales. Los inyectables tienen menos efectos secundarios, aunque no son inocuos. Estos efectos secundarios pueden ser aumento del apetito, cambios en el temperamento, aumento del nivel de azúcar en sangre, dolor de garganta, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea y disminución en el crecimiento de los huesos. Además, crea una especie de adicción y si dejas de tomarlos de golpe, puedes tener síndrome de abstinencia. Vamos, una limpieza de fármaco. Pero funciona cuando es necesario. Bueno, y vamos con los que están específicamente indicados para el tratamiento de la artritis reumatoide. Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, o FAMES, son una clase de medicamentos que no solo alivian los síntomas, sino que también ralentizan la progresión de la enfermedad. Los FAMES convencionales incluyen metotrexato, leflunomida, sulfasalacina e hidroxicloroquina. Estos medicamentos sintéticos tienen por finalidad normalizar las funciones del sistema inmune que se han visto alteradas. Como cada FAME tiene una estrategia de administración distinta, protocolos de seguimiento, indicaciones particulares, por esa razón su prescripción y cualquier modificación sobre su posología son prerrogativas de un reumatólogo. Los medicamentos biológicos son una forma más moderna de FAMES que se dirigen específicamente a componentes del sistema inmunológico que causa la inflamación. Estos incluyen medicamentos como el adalimumab, etanercept e infliximab. El más conocido en Sudamérica es el Enbrel, aunque en Europa también se comercializa como Erelzi o Benepali, que son sus biosimilares. Estos productos pueden fabricarse mediante biotecnología en una plataforma viva, como un microorganismo, una célula vegetal o una célula animal, y la mayoría son proteínas o polipéptidos. A fecha de grabación de este vídeo existen 18 fármacos biológicos originales autorizados y comercializados en España, además de 15 fármacos biosimilares autorizados. De todas formas, esto cambia día a día. Al igual que comentamos con los fármacos no biológicos, dada la cantidad de variedad, el tratamiento debe tener un seguimiento preciso de un médico. Los inhibidores de la JAK son otra clase de medicamentos que bloquean las vías que conducen a la inflamación. Ejemplos de estos medicamentos incluyen el tofacitinib y el baricitinib. La JAK es la ruta de señalización de las proteínas de la familia Janus cinasa, aunque se desaconseja su uso debido a sus graves efectos secundarios, a no ser que no exista otro tratamiento posible. La terapia física y ocupacional son componentes esenciales del tratamiento de la artritis reumatoide. Los fisioterapeutas pueden enseñar ejercicios específicos para mantener la flexibilidad de las articulaciones y fortalecer los músculos alrededor de las articulaciones afectadas. Recuerda que los músculos son los que al fin y al cabo sujetan toda la estructura ósea. Los terapeutas ocupacionales
pueden ayudar a los pacientes a aprender nuevas formas de realizar actividades diarias para reducir el estrés en las articulaciones. Si quieres verlos, ya te dejé unos ejercicios que puedes realizar en casa cómodamente en este vídeo aquí. Hacer cambios en el estilo de vida también es crucial para manejar la artritis reumatoide. Esto incluye mantener un peso saludable, comer una dieta equilibrada rica en nutrientes, antiinflamatorios y dejar de fumar, ya que el tabaquismo puede empeorar los síntomas de la artritis reumatoide. Los suplementos antiinflamatorios más conocidos son la cúrcuma, la pimienta negra o el jengibre, pero de alimentación también hablamos en este vídeo aquí. El manejo del estrés y el apoyo psicológico también son muy importantes. La artritis reumatoide puede ser emocionalmente agotadora y aprender técnicas de manejo del estrés, como la meditación y la terapia cognitivo-conductual, pueden ser muy beneficiosos. Además, unirse a grupos de apoyo puede proporcionar una red de personas que entienden lo que estás pasando. En algunos casos, cuando los medicamentos y las terapias no son suficientes, puede ser necesaria la cirugía. Los tipos de cirugía incluyen la sinovectomía, que es la extracción del revestimiento inflamado de la articulación, y la artroplastia, que es el reemplazo de una articulación severamente dañada. Pero espero sinceramente que podáis encontrar un tratamiento que os funcione y no sea necesaria una cirugía, que siempre es mucho más invasiva. Los ensayos clínicos son estudios de investigación que prueban nuevos tratamientos para la artritis reumatoide y presentan una buena oportunidad. Participar en un ensayo clínico puede dar acceso a tratamientos de vanguardia que aún no están disponibles para el público en general. Algunos habréis visto que estoy dentro de un estudio, pero este no incluye un tratamiento experimental. Sigo con el mismo que tenía antes de empezar el estudio y se va a basar únicamente en si hay avances de la enfermedad, aunque sean asintomáticos. También he estado leyendo sobre el protocolo de Coimbra, que es más famoso en Sudamérica, que es un tratamiento alternativo que se basa en el uso de altas dosis de vitamina D, bajo supervisión médica y con el objetivo de modular el sistema inmunológico. Pero de este y otros tratamientos alternativos ya te hablé en este vídeo. El tratamiento de la artritis reumatoide es complejo y debe ser personalizado para cada paciente. Trabajar de cerca con tu equipo médico y estar informado sobre las opciones disponibles es clave para manejar la enfermedad de manera efectiva. Recuerda, aunque la artritis reumatoide es una enfermedad crónica, con el tratamiento adecuado es posible llevar una vida plena y activa. Y te puedo dar fe de ello porque yo en estos momentos no tengo ninguna limitación física en mi día a día. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por ver este vídeo sobre el tratamiento de la artritis reumatoide. Esperamos que esta información te haya sido útil y si conoces a alguien que le pueda ser útil, por favor compártesela. Y si te ha gustado el vídeo no olvides dejarme un like y suscribirte a nuestro canal para más contenido informativo. Recuerda que la semana que viene tendremos un nuevo capítulo de esta serie de Entiende la artritis reumatoide. Y si tienes alguna pregunta o algún comentario, puedes dejármelo aquí en los comentarios y te prometo que te lo contestaré lo antes posible. ¡Chao!